Los eurodiputados han criticado que la Unión Europea no lograse impulsar la eliminación progresiva de los combustibles fósiles en la COP30. Lo han hecho durante una sesión plenaria en Estrasburgo sobre los resultados de la Conferencia Climática de Naciones Unidas sobre el Clima celebrada la semana pasada en la ciudad brasileña de Belém. El texto final evita esbozar planes para eliminar la extracción de carbón, gas y petróleo debido a la resistencia de los grandes productores de petróleo. We needed a good deal. 10 years after the Paris Agreement, and what did we get instead? I am sorry, Commissioner, but I think the support for the fossil fuel roadmap was too weak, and we were disorganized in the European Union at the table of the COP. Or why else would the EU countries sign different proposals at different times? Algunos eurodiputados también han criticado a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, por declarar en una reunión anterior del G20 en Sudáfrica que la Unión no lucha contra los combustibles fósiles, sino solo contra las emisiones. Transitioning away from fossil fuels. Europe in Belém was standing behind it, but Europe in South Africa was questioning that maybe we should talk about the emissions of fossil fuels and not fossil fuels themselves. I really think the coordination within the Commission is not good enough. De los pocos avances destacables que pactaron los participantes en la cumbre destaca la triplicación en la financiación para la adaptación contra la emergencia climática de aquí a 2035, con el fin de que los países desarrollados ayuden a aquellos en desarrollo a adaptarse al impacto del cambio climático. Un portavoz del gobierno anunció el viernes que las operaciones de extinción de incendios han terminado en Hong Kong, en lo que se ha convertido en uno de los incendios más mortíferos del territorio en décadas. Al menos 128 personas murieron cuando una torre residencial de gran altura quedó envuelta en llamas tras incendiarse materiales de construcción y andamios de bambú durante unas obras de renovación. Las llamas se propagaron rápidamente a otras torres idénticas del complejo, quemando 7 de los 8 edificios. El servicio de bomberos local afirma que las llamas han sido extinguidas en su mayor parte y añade que la atención se ha centrado en la búsqueda de supervivientes. Alrededor de 200 de los casi 5.000 residentes de las torres siguen en paradero desconocido, mientras el personal de emergencia se afana por entrar en cada unidad en busca de personas que puedan seguir atrapadas. Más de 900 personas fueron evacuadas a refugios temporales desde que se declaró el incendio el miércoles. Las autoridades detuvieron a 3 personas en relación con el incidente, los directores del proyecto y un consultor de ingeniería, y están siendo investigados por homicidio involuntario. Las autoridades sospechan que algunos de los materiales utilizados en las obras no cumplían las normas de resistencia al fuego. Los edificios, construidos en la década de 1980, se levantaron antes de que se revisaran los códigos de incendios de Hong Kong, que exigían la construcción obligatoria de plantas refugio contra incendios en las estructuras de gran altura. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que uno de los 2 soldados de la Guardia Nacional de Virginia Occidental tiroteados el miércoles cerca de la Casa Blanca ha muerto. La especialista Sarah Beckstrom, de solo 20 años, falleció en el hospital a causa de sus heridas. La Casa Blanca declaró que Trump habló con sus padres después de sus declaraciones. El segundo Guardia Nacional, Andrew Wolf, de 24 años, seguía hospitalizado tras sufrir también heridas críticas. El sospechoso es un ciudadano afgano de 29 años que al parecer trabajó en una unidad especial del ejército afgano respaldada por la CIA antes de emigrar a Estados Unidos durante las 2 décadas de presencia militar de Washington en Afganistán. Trump aprovechó el anuncio para calificar el tiroteo de atentado terrorista y criticó a la administración Biden por permitir la entrada en el país de afganos que trabajaron con las fuerzas estadounidenses durante la guerra de Afganistán. Además, sugirió que el sospechoso estaba mentalmente inestable tras la guerra y la salida de su país. En una entrevista concedida a Euronews, el comisario europeo de Economía y Productividad, Valdis Dombrovskis, ha declarado que la Unión Europea debe avanzar y proceder a utilizar los 140.000 millones de euros de activos rusos congelados para conceder un préstamo de reparaciones a Ucrania. Options paper outlining different options for funding, but now indeed it's times that we stop discussing different options but agree what we do and move forward. And of all options, reparation loan is which can provide sizable support for Ukraine without putting additional substantial fiscal burden on EU or its member states. Las contribuciones voluntarias de los Estados miembros, la emisión de deuda conjunta comunitaria y el mencionado préstamo basado en los activos inmovilizados de Rusia son las opciones contempladas por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y ofrecidas a los líderes de la Unión Europea.
Ante el temor de Bélgica de represalias legales rusas si se utilizasen los activos congelados, el comisario ha subrayado que Bélgica no puede asumir sola este riesgo y que debe ser compartido por todos los países comunitarios. Dombrovskis también subraya que un mal acuerdo de paz para Ucrania tendría consecuencias directas para Europa. Well, we know also from history that appeasement of aggressor only creates more aggression, and Russia is openly talking about invading other countries, including EU and NATO countries. So it means if Russia would feel vindicated by this war and the results of this war, it will only create more aggression and this war will spread. Las declaraciones de Dombrovskis se producen antes de un discurso de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ante el Parlamento Europeo, en el que advirtió de que, a pesar de la intención declarada de Rusia de entablar conversaciones de paz, su mentalidad no ha cambiado. El comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, ha explicado a Euronews que la Unión Europea y sus Estados miembros deben mantener contactos técnicos sobre migración con autoridades como el gobierno talibán. Ante la posibilidad de que Alemania negocie un acuerdo con los talibanes, Brunner consideró que esta vía es necesaria. I totally understand and we support that as a commission as well. Our people, our experts were there in Kabul also to talk about possibilities, because not getting engaged means it doesn't get better. So yes, it's not fun, it's not easy, but not getting engaged is not an option. So yes, I do think we have to talk to these countries, even we don't of course recognize them as a government, but we have to talk to them. No option not to talk. Sus declaraciones llegan tras la presión de 20 países europeos para encontrar una vía que permita devolver a afganos que viven de forma ilegal en la UE. Los estados reclaman un mecanismo para repatriar a condenados por delitos, al considerar que la falta de un acuerdo con los talibanes supone un riesgo para la seguridad de Europa. And we had these examples with criminals and posing a security threat to the European Union, to member states. And I think it's legitimate to send them back and to find solutions with these regions or countries, to find solutions to get them back to their countries. Brunner confirmó que personal de la Comisión viajó a Kabul para contactos con las autoridades talibanas y reiteró que evitar el diálogo no permite avanzar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que su plan para poner fin a la guerra de Ucrania se ha afinado para abordar las preocupaciones de ambas partes después de que mediadores estadounidenses mantuvieran conversaciones con Rusia y con Ucrania. Trump afirma creer que se puede llegar a un acuerdo pronto, señalando que enviará a su enviado especial, Steve Witkoff, para reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, la próxima semana. Trump, a bordo del Air Force One, también anunció que enviará al secretario del ejército estadounidense, Dan Driscoll, para mantener nuevas conversaciones con funcionarios ucranianos. We're having good talks. We started with Russia. We're having some talks with Russia. Ukraine is doing well. I think they're pretty happy about it. They'd like to see it end. And we won't know for a little while, but we're making progress. They're going to keep talking. They're talking to Russia now. Steve Witkoff is going over. Maybe with Jared, they're going to be meeting with President Putin, I believe, next week in Moscow. En su forma original, el plan de Trump favorecía fuertemente a Rusia, exigiendo a Ucrania la cesión de una gran cantidad de territorio que incluía la totalidad de la región oriental del Donbass, la mayor parte de la cual actualmente está bajo control ruso. Los términos de la propuesta generaron preocupación entre muchos líderes europeos, quienes rechazan la premisa de que Ucrania deba ceder territorio. El martes, los líderes de la coalición de la voluntad, incluyendo al presidente francés Emmanuel Macron y al primer ministro británico Keir Starmer, mantuvieron conversaciones para discutir el nuevo impulso a la paz. Enfatizaron su apoyo a los esfuerzos de Trump, subrayando que las conversaciones van por buen camino. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky indicó el lunes que gran parte del plan de Trump es aceptable para Ucrania. Sin embargo, señaló que le gustaría reunirse con el presidente estadounidense tan pronto como sea posible para ultimar los detalles de un marco de paz. Zelensky aseguró a última hora del lunes que la lista de pasos necesarios para poner fin a la guerra puede llegar a ser viable.
Las aguas han empezado a bajar en el sur de Tailandia, donde el número de muertos ha superado los 80 debido a las inundaciones repentinas que comenzaron el pasado fin de semana en varias provincias. Las autoridades locales esperan que el nivel de agua descienda por debajo de las orillas de los ríos en todas las zonas afectadas antes del viernes. Las lluvias torrenciales comenzaron el pasado fin de semana y continuaron hasta el miércoles. Alrededor de 1 millón de hogares y 2,7 millones de personas se han visto afectados y se ha declarado el estado de emergencia en la región meridional de Songkhla, incluida Hat Yai, la mayor ciudad de Tailandia, donde muchos habitantes quedaron atrapados en los tejados. También se desplegaron 8 hospitales de campaña para apoyar al hospital principal de Hat Yai, que se ha visto gravemente afectado por un suministro limitado de electricidad debido al alto nivel de las aguas. Decenas de pacientes en estado crítico tuvieron que ser trasladados por aire desde el hospital y el resto del personal y los pacientes también recibieron suministros por aire. Los habitantes de la provincia de Blagoevgrad, en el suroeste de Bulgaria, tienen que vadear aguas que les llegan hasta los muslos. Tras varios días de fuertes lluvias, los ríos cercanos se han desbordado, inundando 2 ciudades y varias carreteras principales. Los coches que circulaban por los tramos arrasados han ido perdiendo sus matrículas una tras otra. El jueves también se produjeron pequeños corrimientos de tierra, pero las autoridades búlgaras los despejaron rápidamente. El agua ha inundado sótanos en muchos lugares, donde los bomberos han estado intentando bombearla y la red eléctrica también ha necesitado reparaciones. El alcalde de Sandanski ha declarado el estado de emergencia y la provincia ha emitido la máxima alerta roja por inundaciones, ya que se espera que las lluvias torrenciales que comenzaron el miércoles continúen hasta el fin de semana. Pueden caer hasta 65 litros de precipitaciones por metro cuadrado. La región limita con Grecia, donde numerosas zonas también han sufrido inundaciones en los últimos días.